Bueno, ya lo han visto, la verdad es que nos hemos quedado impactados con la reproducción de este documental necesario, por eso hemos querido también emitirlo en esta casa, en Mírame Televisión. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Hoy queremos hablar de ese fenómeno que para muchas personas cambió su vida, pero que sobre todo nos ha dado una lección de algo con lo que tenemos que aprender a convivir, y es el riesgo volcánico en Canarias. Nos referimos a la erupción en la isla de La Palma, en el volcán Tajo Gate, en la zona de Cumbre Vieja. Este documental, Lava Bombs, que ha sido producido por Geo Tenerife, nos ha puesto, sobre todo nos ha hecho recordar, ya son casi 3 años desde que se hizo este documental, que sin embargo no todo el mundo había podido ver, por lo menos en abierto, como se ha visto hoy en Mírame Televisión. Y yo creo que nos obliga a realizar muchas preguntas, a actualizar muchas cuestiones sobre un fenómeno importante para, insisto, la vida de muchas personas, pero en general para toda la población, no solo de la isla de La Palma, sino de Canarias, porque al final estamos en un territorio volcanológico y, por tanto, el riesgo volcánico tiene que ser un compañero en nuestra gestión de las emergencias y en nuestra gestión también prácticamente de nuestro día a día a la hora de planificar el futuro y el desarrollo de una comunidad autónoma como Canarias. Hoy, para hablar de esta cuestión, me acompañan 3 personas importantísimas que nos van a ayudar a poder desarrollar todo lo que ha sido este documental, a poder analizar lo que ustedes han visto en estas imágenes. Y en principio tengo que dar la bienvenida a Sharon Backhouse, que es la productora como directora de Geo Tenerife de este documental. Sharon, muchas gracias por acompañarnos. Encantada, y muchísimas gracias por el esfuerzo que están haciendo para dar a luz esos temas que siguen siendo muy importantes a día de hoy. Bueno, lo primero, felicidades, porque la verdad es que, sinceramente, personalmente me ha gustado. Gracias. Y estamos orgullosos de poder ser también un canal conductor, o en este caso difusor, de este trabajo, ¿no? Estamos muy encantados con el tema porque realmente ha sido un esfuerzo que empezó de forma muy humilde con mi móvil, porque estábamos sobre el terreno en La Palma cuando entró en erupción el volcán, y nosotros no teníamos un papel en primera línea. Nuestro papel no era estar tomando mediciones ni nada de eso. Pero claro, mi background es como periodista, y yo lo que veía es que había muchas historias, muchas voces que se iban a perder, y es muy importante captarlas en el momento para que luego podamos ir tomando lecciones de eso, ¿no? Ahora nos cuentas un poco más de cómo surgió esta idea y sobre todo cómo fue su desarrollo, porque además esto tiene una continuación, hablaremos también de ello, pero tengo que dar la bienvenida también a Itaiza Domínguez, que es director en este caso en Canarias, del Instituto Geográfico Nacional. Itaiza, gracias por acompañarnos también. Nada, gracias por invitarme. Y Montserrat Román también, bienvenida, jefa de Protección Civil y de Atención en Emergencias del Gobierno de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, queríamos, para poner un poco en contexto cómo surge esta idea, ya un poco lo estabas explicando, Sharon, ¿por qué surge la idea de este documental de Lava Bombs? Y sobre todo, ¿cuál era el objetivo, cuál era el fin con el que te acercas a documentar toda esta situación? Claro, como ya saben de otras intervenciones que hemos tenido aquí, nosotros entrenamos estudiantes de todo el mundo. A mí siempre lo que me entristece y lo que me frustra es que hay lecciones que se aprenden en una parte que luego no se aplican y no se aprenden en otras. Y yo creo que el medio de audiovisual es algo muy potente para poder transmitir emoción, pero también lecciones, y abrir un debate. Entonces nosotros lo que queríamos era realmente poder mostrar los impactos desde muchos puntos de vista, y luego que eso fomente un debate a lo largo de los años para poder mejorar, porque gracias al debate podemos todos mejorar, ¿no? Y eso es importante. Y claro, lo que empezó de forma humilde con mi móvil, que yo entrevistaba a gente, luego vi que esto ya estaba creciendo en envergadura, y tenemos la gran suerte de haber podido colaborar con Alexander Whittle, que es el director del proyecto, ¿verdad? Correcto, de New Light Studios, y él realmente trajo la visión más de documental 4K y de poder montarlo de otra forma, ¿no? Pero la verdad es que lo quisimos financiar nosotros de forma independiente, siempre para poder mantener esa visión objetiva, ¿no? Y poder decir que nos podemos equivocar, pero ha sido nuestro equívoco. Poder realmente ser muy honestos a la hora de contar las cosas tal y como las contaron a nosotros. No queríamos hacer un documental así fantasioso o un documental realmente que solo quiera alarmar o cambiar el foco, sino realmente contarlo tal y como lo contaron. Y para asegurarnos de eso, todas las entrevistas íntegras las tenemos publicadas en nuestra web.
Y eso, por un lado, es para que se vea que no sacamos nada de contexto, pero también se está usando ahora por investigadores, por escuelas, por personas que están interesadas en investigar y aprender lo que pasó y las lecciones, los impactos que podemos sacar de eso. Sin duda, uno de los puntos más fuertes del documental son los testimonios de muchas personas expertas, de muchas personas con mucho conocimiento sobre lo que ocurrió en La Palma. Y Taisa, en tu caso, ¿qué supuso para ti a nivel profesional el volcán de Cumbre Vieja? Hombre, fue un antes y un después. Es verdad que nosotros como IGN vivimos la erupción del Hierro también y eso nos sirvió para aprender mucho, pero obviamente no estábamos preparados tanto para un escenario tan impresionante como fue la erupción de La Palma, con una crisis preeruptiva muy rápida en comparación con la que vivimos en el Hierro. Y claro, eso dificultó mucho las cosas. Hemos aprendido mucho, hemos entendido cosas que teníamos que mejorar después de eso, pero es verdad que fue un antes y un después, por supuesto. Y en tu caso, Montserrat, sobre todo desde el punto de vista de las emergencias, ¿cuál ha sido la conclusión que has sacado? Bueno, la verdad que después de la erupción y una vez finalizada la emergencia, es verdad que continúa una fase de recuperación, pero sí que se empezaron a hacer pues, estas reuniones por partes, por grupos de acción, por diferentes órganos de asesoramiento, de coordinación. Y bueno, sí que es verdad que se han detectado varias cuestiones que son muy importantes que tenemos que implementar, ¿no? Que tenemos que mejorar en esa futura revisión del PVOLCA, que ahora mismo está en curso la actualización de lo que es la directriz básica de riesgo volcánico por parte del Ministerio del Interior, obviamente con la colaboración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y a raíz de esa actualización podremos ya actualizar también el PVOLCA, porque es imprescindible no solo con esta parte de la planificación básica, de la directriz básica, sino con todas las cuestiones que se aprendieron, porque es verdad que la magnitud, el despliegue de la estructura del plan de protección civil fue completa. Es decir, muchas veces tenemos emergencias que solo se activa una parte, pero es que esta fue completa, se desplegó totalmente, hubo la participación de muchísimas administraciones, también de la Administración General del Estado. Hay que recordar que la dirección de la emergencia fue autonómica y hay que actualizar tanto con la parte de la directriz básica como de todo lo aprendido. Al final entiendo que la coordinación fue un elemento clave también en ese sentido, ¿no? Yo creo que sí, creo que desde el primer momento, desde que ese día 13 de septiembre de madrugada pues me comunica directamente a través de la sala Carmen y María José, pues que había que convocar el comité científico, y bueno, de alguna manera pues yo pregunté, ¿pero ahora o tenemos algún margen de tiempo? Y nos dijeron, no, bueno, a primera hora de la mañana, después del briefing nuestro, pues puede ser un buen momento. A partir de ahí, aunque el PVOLCA dice que el comité científico se constituye con un representante de la Dirección General de Emergencias, en ese momento ya decidimos convocar a esa reunión todas el resto de administraciones, la Administración Insular y también la Administración General del Estado, porque ya se veía que esa inmediatez hacía pensar que todo era bastante rápido de alguna forma y que todas las administraciones tenían que estar informadas a la vez. Al final son muchas las preguntas que obviamente ustedes habrán podido interpretar de este reportaje, que se les habrán grabado en la cabeza, algunas que probablemente ustedes ya se han hecho seguramente, sobre todo si viven en la isla de La Palma, desde que se hace este reportaje, desde que ese contexto en el que se produce esta grabación. Sharon, estamos en el año 2022 cuando se hace el documental, han pasado prácticamente 3 años. Sin embargo, la sensación como espectador es que todo lo que se plantea sigue vivo, sigue latente, y ese mensaje todavía obviamente sigue siendo necesario. ¿Han cambiado muchas cosas? ¿Tú crees que se han dado respuestas a esas preguntas en el paso de este tiempo? Yo creo que todavía hay muchas cosas por responder y creo que el debate abierto es primordial. Lo que sí que te puedo decir es que cuando nosotros lanzamos Lava Bombs, lo primero que hacíamos era mostrarlo en La Palma, con residentes, con científicos, con dirigentes de la emergencia, todos estaban invitados y lo hablábamos juntos. Y claro, las sensaciones que tiene la gente ahora no están al rojo vivo como en el momento. Por eso a mí me parecía tan importante hacer esas grabaciones en el momento, porque no es lo mismo que te cuenten algo 3 o 4 años después, pero tenemos que realmente coger la emoción del momento. Pero hay preguntas que todavía la gente se hace y no son únicas aquí en La Palma.
se pasan en muchísimos otros sitios. El tema del semáforo, imagino que lo vamos a hablar. Sin duda, porque al final yo creo que es una de las preguntas, de las primeras preguntas que se hace el propio documental. Al final es una pregunta necesaria, porque digamos que el semáforo es el elemento de conexión entre todo ese trabajo de prevención de emergencias, ese trabajo científico y la población en general. Y ese elemento de conexión es clave porque es el que ayuda a comunicar una situación y sobre todo el que pone en alerta y sobre todo se interpreta cómo se tiene que actuar ante esa situación por parte de la población. Claro, y ese semáforo tiene que hacer muchas funciones y quizás demasiadas. Pero yo lo quería recalcar como para decir, si vas a tener un semáforo, hay que siempre pensar lo importante que es para la población. Luego que cada institución trabaje con el semáforo de la forma que tenga que trabajar. Pero para la población, si tú les dices estamos en amarillo y falta todavía naranja, y después el rojo, eso tiene un impacto psicológico. Y creo, si no tenemos esa rapidez para reaccionar y cambiar el semáforo, o si pensamos, bueno, como dijo uno de los testimonios también, para nosotros no era tan difícil estar en amarillo o naranja. Oye, si tienes un naranja, para la población sí es importante. Entonces yo sí lo que quería transmitir desde todos los testimonios, con la gente que hemos hablado, con todas las poblaciones que trabajamos, es que si hay un semáforo, veamos la mejor forma de implementarla para que sea útil para la sociedad. Y luego los científicos, las instituciones, si tienen otros instrumentos que tienen que ajustar en base a eso, eso ya es otra cosa. Vamos a un poco explicar en qué consiste el semáforo, Montserrat. ¿Cuál es, digamos, qué significan, no solo qué significan los colores, que yo creo que eso la gente lo ha ido aprendiendo, sobre todo con la experiencia de La Palma, sino cómo se toman las decisiones en torno a ese semáforo? Sí, pues actualmente el plan, el PEVOLCA, establece unas equivalencias entre las fases preventivas del propio PEVOLCA, que tiene pues, las fases que todos conocemos que se aplican en otros planes, ¿no? Estas fases de prealerta, alerta y alerta máxima. Y en el plan actual hay unas equivalencias directamente con el color del semáforo. Es verdad que, por ejemplo, cuando se activó el plan en alerta desde el primer día, desde el día 13, el lunes, así se mantuvo hasta que efectivamente el sábado, cuando se inició la erupción, pues se pasó directamente a fase de emergencia, ¿no? Esta equivalencia que hubo también porque la semana pues fue corta, ¿no? De alguna forma en cuanto a la fase preeruptiva, pues también las informaciones que se decidían pues, tampoco eran del todo concretas o concisas respecto a los riesgos, y que se hablaba de riesgos de desprendimientos, que es algo que preocupó muchísimo también inicialmente, ¿no? Que pudiera haber desprendimientos. Pero realmente las equivalencias de las fases con el color del semáforo volcánico es algo que a lo mejor es limitante, ¿no? Y que a lo mejor al estar en una fase del plan, porque propiamente pues por las informaciones pues corresponde a esa fase, y luego a lo mejor no tiene que ver con si hay que empezar a hacer unas evacuaciones o no. Entonces yo creo que eso es un tema importante, es algo que estamos reflexionando, es algo que seguramente se va a desvincular, como ya comentaba también Sharon. Es decir, una cosa es la fase preventiva del plan y otra cosa es pensar en las decisiones de protección civil sobre la mejor estrategia para preparar esas evacuaciones y pensar en esas evacuaciones preventivas que sí se hicieron, pero fueron el mismo día de la erupción, y pensar mejor pues, cómo enfocar esa decisión de la evacuación. Son decisiones de protección civil, es la decisión del PEVOLCA. ¿Quién toma la decisión, al fin y al cabo? La decisión de iniciar una evacuación es siempre de la dirección del plan. Obviamente, la dirección del plan, el director o directora del plan tiene un comité asesor, en este caso también tiene un comité de dirección, pero muy importante tener también un órgano asesor, que es el comité científico. Pero es verdad que el comité científico informa pues, de los peligros de alguna forma. Podríamos hacer el símil, aunque no es lo mismo, salvando las distancias, con AEMET. AEMET nos informa de un peligro. Puede suceder esto, tenemos esta información o tenemos estos inputs de información, ahí está de formación, luego se ha frenado, luego se ha reactivado, hay pues reactivación de gases de origen volcánico, hay intensificación de los enjambres sísmicos en determinada zona. Tampoco te pueden decir exactamente dónde va a iniciarse esa erupción, eso no se puede saber. Entonces, Protección Civil tiene que trabajar con estas incertidumbres, siempre trabajamos con incertidumbres, pero la decisión es de la dirección del plan, obviamente con el asesoramiento de todos estos órganos importantes que tienen, pero al final este es el trabajo que tenemos. ¿Y es la dirección del PEVOLCA quien decide también cambiar o no el color del semáforo? Sí, exacto.
es porque al final tiene que ver con las medidas de protección a la población. Decidir si evacuamos o no, o si confinamos, si fuera pues, un tema de una afectación de pues, un gas tóxico, por ejemplo, ¿no? Un tema químico, la decisión es de la dirección del plan, siempre asesorada por los órganos, por la parte técnica, por las personas también que formamos parte de la estructura, pero siempre las decisiones de forma asesorada, pero son de la dirección del plan, en este caso el PVOLCA. Y Taisa, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista volcanológico, ¿había motivos para que el volcán el día 19 estuviera ya en otro color que no fuera el amarillo? Es que eso, como te ha dicho Monse, depende de ellos. Nosotros el pronóstico que dimos, es verdad que no podíamos decir cuándo iba a ser la erupción, creo que lo que se dijo, de hecho, fue que pues, podía ocurrir en breve, pero no se podía dar una ventana temporal, y ese es el problema, ¿no? Que ahí es donde nos ha explicado un poco también el hecho de que estén imbricados los colores con la forma en la que actúan ellos, ¿no? A mí me gustaría, porque he hablado de la EMET y hay que tener cuidado porque mucha gente incluso nos preguntaba y nos comparaba con lo que hacía EMET, ¿no? EMET da avisos de colores que no tienen que ver con un semáforo y luego es, pues en este caso el Gobierno de Canarias o el que corresponda, el que da las alertas. Nosotros no tenemos colores, sino directamente son los colores del semáforo los que ponen ellos. Digo, porque hay que comparar y hay que distinguir. Y luego, por otro lado, es verdad que en el plan, realmente en ningún sitio que yo sepa, tampoco no es lo que me corresponde a mí, pero bueno, en el plan no se especifica que el semáforo tenga que pasar de un color a otro y a otro y a otro hasta llegar al rojo. Puede pasar de verde a rojo, o sea, podemos tener una erupción y que nosotros no hayamos visto ninguna señal y que haya que pasar a rojo, obviamente. O sea, que hay que entender eso también, que nosotros trabajamos con unos pronósticos científicos con una incertidumbre enorme y luego ellos trabajan con lo que nosotros les damos y dan los colores del semáforo en función de lo que le damos. Entonces que hay que entender esa incertidumbre, esa problemática que hay. Decía María José Blanco, la exdirectora del IGN, en el documental, 2 días antes de que fuera la erupción, que sabíamos que era inminente. 2 días antes sabíamos que era inminente, es la frase que dice María José Blanco. Entiendo que estás de acuerdo. Claro, cuando un espectador recibe ese mensaje, si sabían que era inminente, la gente se preguntará, ¿por qué no teníamos un color que nos ayudase a estar en una situación en la que pudiésemos tomar decisiones importantes, como por ejemplo, dice uno también, una de las personas que sale en el documental, preparar una maleta con enseres y cosas de primera necesidad y no tener que hacerlo corriendo a última hora? Le hago la pregunta a los dos, primero a Itaiza y después a Montserrat. Bueno, a ver, obviamente inminente se puede interpretar de varias maneras, ¿vale? Obviamente nosotros pensamos que podíamos tener una erupción en un periodo relativamente corto de tiempo y eso fue lo que se transmitió, pero como siempre, con una incertidumbre tan grande que era imposible estar seguro. O sea, yo entiendo que para ellos era imposible poner o subir el nivel del color. Y de todas formas, un argumento que sí que se ha dado mucho respecto a que si hubiera subido a naranja, hubieran evacuado directamente a la población y yo creo que hubiera pasado más o menos lo mismo, en el sentido de que no les hubiera dado tiempo a preparar posiblemente, ¿no? Con lo cual tampoco estoy seguro. Quizá lo que hay que hacer es un poco trabajar más en la educación, entender qué es lo que significa cada cosa, también mejorar el plan para que esté bien definido todo y a la vez que la gente entienda lo que puede pasar. Y a lo mejor cuando uno está en un semáforo amarillo, pues estar ya pensando en que eso puede pasar, ¿no? No pensar que, bueno, pues ya todavía falta, ¿no? O sea, es complejo, yo sé que todo es bastante complejo y tenemos que mejorar en todos los aspectos, pero obviamente por eso estamos aquí, ¿no? Hemos aprendido de esta erupción y queremos mejorarlo, ¿no? Es lo que nos comentaba. Hablaremos de comunicación porque es un elemento clave en el documental y está muy ligado a tu respuesta, Itaiza, pero Montserrat, en ese sentido, el que vea el documental y diga, oye, pero si es que la directora del IGN está diciendo que esto va a ser inminente, ¿cómo es posible que el semáforo esté en amarillo? Bueno, la verdad que esa semana que yo me la he estudiado mucho porque ha habido muchas preguntas, ahí tenemos juicios también y la verdad que he repasado muchísimo todas las reuniones del comité científico y que eran largas y bueno, como tampoco fueron muchísimos días, pues lo hemos podido recopilar y tener de forma resumida. Directamente en el comité científico, directamente en las reuniones del comité científico, otra cosa es que internamente a lo mejor se hablara, eso por un lado, ¿no? Se hablara de que podía haber esa inminencia. Directamente en el comité científico no se planteó de esta forma, no se planteó la forma de directamente que era inminente y tampoco, y en eso lo que comenta Itaiza, es verdad que cuando a veces hablamos de inminencia, hablamos de corto plazo, tenemos que traducir esta información mejor. Tenemos que hablar si esos son días, si son meses, ¿no? ¿Qué es el corto plazo? Pues bueno, pues si son meses. ¿Qué es inminente? Pues a lo mejor qué días son. Pero es verdad
que se habló, o sea, la preocupación principal eran los desprendimientos. Se hablaba de desprendimientos de la bombilla, de posibles evacuaciones relacionadas incluso con desprendimientos, ¿no? Y cuando se planteaban las evacuaciones, pues no se tenía claro el ámbito geográfico de donde podía haber ese inicio, ¿no? de erupción, porque eso es verdad que sí que había una zona donde había más deformación y demás, pero exactamente, obviamente, eso nos lo decían en el comité científico, no se podía saber exactamente el punto, ¿no? Sí que es verdad que después ya el domingo por la mañana sí que se recoge, me parece que en el informe del IGN, esa inminencia es cuando se empiezan también esas evacuaciones preventivas. Pero ahí nos falta concretar los conceptos, ¿no? De decir qué significa inminencia, corto plazo y demás, pero no había esa sensación. Fíjense que el lunes hubo reunión, ¿no? Porque nos despiertan de madrugada, convocamos la reunión el lunes. El martes no hubo reunión. El martes es el único día que no hay reunión. El lunes dijeron, mañana no es necesario que haya reunión. El miércoles hubo un descenso de la sismicidad. Y ya fue luego, a partir del jueves, viernes, que sí que se fue intensificando, pero es que no fue hasta el sábado e incluso el propio domingo por la mañana que ya todo se desencadenó muy rápido, ¿no? Y eso, por un lado, tenemos que hacer ese esfuerzo, y por otro lado, es algo que también no nos vamos a extender hoy, ¿no? Pero el tema del kit de emergencia, de la mochila de emergencia. ¿Vale? Es muy importante insistir en esto. Es verdad que ahora ha salido con todo el tema del kit de supervivencia de la Unión Europea, que lanzaron ese mensaje. No están diciendo nada diferente a lo que estamos o a lo que tenemos que seguir insistiendo desde las administraciones, de lo que tenemos que tener preparado en casa pues para una posible evacuación rápida, dando la información desde las administraciones, ¿no? de qué es lo que tenemos que tener preparado, incluso por si nos tenemos que quedar en casa pues 2 o 3 días, pues, falta algún tipo de suministro básico, ¿no? Pero es algo en lo que también tenemos que insistir y explicar para que también pues la población tenga preparado toda la documentación de la casa, las mínimas cosas que tenemos que tener y evitar pues esa precipitación de alguna forma y esa sensación que entendemos también de la población de decir, ostras, que no me dio tiempo, todo también fue muy rápido, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que insistir también en esta parte. Decía el presidente del Cabildo de La Palma en aquel momento, Mariano Hernández Zapata, que los científicos nos trasladaban que no había evidencias de que fuera inminente esa erupción volcánica. Y dice también, 3 horas antes de la erupción, en un testimonio recogido, creo que fue en la televisión canaria, si no me equivoco, nada hace indicar una erupción 3 horas antes. Y no estamos en el momento de un cambio de nivel. Ustedes comparten, obviamente, ese planteamiento por lo que estás diciendo. Respecto a lo del semáforo... Sí, y o sea, un poco 3 horas antes no había nada que indicase o que llevase a hacer ese cambio. Vamos a ver, aquí nosotros tenemos una información que es la que nos plantean el comité científico, y es que no es el comité científico el que nos tiene que decir cambia de nivel y evacúa. Tenemos que empezar a disociar un poco. Yo sé que la erupción ha tenido un peso muy importante el comité. Sé que después, normativamente, ahora con la norma básica que comentábamos antes, incluso se ha añadido en los planes, vamos a tener un comité científico-técnico. Esto está muy bien, es maravilloso. Pero que hay que separar eso de las decisiones de las administraciones, ¿no? y demás. Y como he comentado, el lunes tuvimos una reunión, había unos indicios, unas informaciones pues, que informaban de una situación anormal. Habíamos tenido un enjambre el fin de semana anterior y eso continuaba con unas dinámicas pues, que se aceleraban, sobre todo los enjambres. El martes paramos, es verdad. El miércoles, luego es verdad que estamos hablando de temas de desprendimientos. Hubo unos días que las informaciones eran un poco cambiantes también, de la información que no era muy clara realmente. Sí. Pero es verdad que luego, a partir del viernes, sobre todo el sábado, pues ya había una intensificación. Es decir, es que el comité no nos iba a decir que teníamos que cambiar de nivel. Éramos las administraciones las que teníamos que tomar esa decisión. ¿Y esto realmente es así? Pero de todas formas hay que tener en cuenta una cosa. El comité científico tiene que tener un consenso, que es el que transmite Eso es al gobierno de Canarias, ¿vale? ¿No había consenso? No, sí, el consenso que se transmitió fue ese. O sea, lo que se llegó fue a lo que se transmitió a ellos, obviamente. Hay que pensar, otra vez, usando el ejemplo de la EMET, la EMET da probabilidades, da un pronóstico, es una sola institución la que lo hace, puede hacerlo porque es un fenómeno más fácil de pronosticar. En nuestro caso es imposible dar ni siquiera probabilidades. Ellos nos las piden, pero nosotros ni siquiera se las podemos dar. O sea, ellos mismos nos piden ese tipo de información y nosotros no tenemos esa información porque aquí en Canarias,
Por suerte o por desgracia, las erupciones son cada mucho tiempo, entonces no tenemos tanta información. En un sitio como el Etna, que está en Italia, tiene erupciones cada poco tiempo. Ellos tienen un sistema súper bueno que en un par de días o un día antes ya les está diciendo, ya saben lo que tienen que hacer porque el sistema tiene precursores muy claros. En nuestro caso no los tenemos, entonces ese es el problema. Por eso digo que necesitas un consenso de un comité científico de 7 o 8 instituciones que formamos el comité científico y pues unos tienen una opinión, otros pueden tener otra y al final se llega a un consenso y dice, bueno, pues vale, creemos que esto es lo que puede pasar y esto es lo que se transmite. Y ahora que ha pasado el tiempo, que han pasado esos 3 años, supongo que habrá habido muchísima reflexión interna, muchísima autocrítica. ¿Qué conclusiones han sacado? Ya no se trata solo de decir, hombre, hubiéramos actuado de otra manera, pues seguramente, porque evidentemente se produjo la erupción el día 19, pero ¿qué se puede hacer mejor de lo que se hizo, Itaiza? Pues nos hemos dado cuenta que estos procesos pueden ser muy rápidos. El ejemplo que teníamos del hierro no era bueno porque fueron 3 meses de actividad preeruptiva, aquí fue una sola semana. Entonces estamos trabajando científicamente, todas las instituciones prácticamente, en ser más rápidos a la hora de tener la información. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo el día 12 por la noche hasta el 13 por la mañana, yo me dediqué a analizar los datos manualmente. Nosotros ahora ya tenemos sistemas automáticos, usamos inteligencia artificial, que obviamente en aquel momento no teníamos y yo creo que estamos usando procedimientos que en ese momento ni siquiera estaban publicados. Empezamos a usarlos en 2022 con nuevos sistemas que hay para, por ejemplo, localizar terremotos. Entonces, si tú tienes una información automática mucho más rápida, te puedes dedicar más tiempo a lo que es hacer el pronóstico y intentar interpretar lo que está pasando. Y eso en la erupción de La Palma pues, fue complicado por las herramientas que teníamos, básicamente, ¿no? Entonces estamos poniendo el foco en eso, ¿no? En intentar ser más rápidos, más automáticos y dejar más tiempo para la interpretación e intentar hacer un mejor pronóstico. Obviamente, la vulcanología es una ciencia en ciernes que prácticamente tiene 40, 45 años, antes prácticamente no se hacía nada y ahora es que está empezando a dar resultados, pero es complejo, hay que entender que es complejo y que en Canarias tenemos muy pocos datos para poder trabajar, para poder estar seguros de lo que está pasando, ¿no? Como digo, por suerte o por desgracia hay pocas erupciones, pero a la vez eso nos da muy poca información a los científicos y ahora, con lo que sabemos de la erupción de La Palma, trabajamos para el futuro y creemos que para el siguiente pues, estaremos mejor preparados, por supuesto. ¿Qué conclusión sacaste tú, Sharon, sobre esta parte, digamos, del documental? A ver, desde nuestro punto de vista, creo que el modus operandi al principio siempre era calmar a la población. No querían causar alarma, no querían estresar al turista y creo que estas cuestiones ya hay que superarlas. Estamos en un terreno volcánico, hemos hecho muchísimas encuestas a turistas que se interesan por el tema volcánico y además es que tienen un derecho a saber la información que tenemos, qué hacer en caso de que haya alguna incidencia y que lo tengan en su idioma. Y eso es algo que estamos trabajando e intentando colaborar con eso porque es importante. Pero hay otro lado. Por un lado diría que el comité científico con 7, 8 instituciones, yo llevo una compañía. Yo escucho muchas voces, pero si hay que tomar una decisión, tomo una decisión. Para mí eso de hacer todo en base de consenso me parece maravilloso, pero yo animaría a que si se va a revisar el PEVOLCA, que haya un poder de decisión de alguien que esté bien formado para tomar esa decisión, porque si no estamos tomando decisiones pasados por agua, porque en ese comité había gente que quizás había vivido erupciones, otras que no. Lo que intentamos mostrar un poquito en LavaPOMS, que había una institución que decía, bueno, la probabilidad es hoy más que ayer. Como residente, ¿tú cómo lo digieres eso? ¿Qué te dice? No te dice nada. Y la otra institución, IGN, hablaba de la palabra inminente, pero decía sin ventana temporal. Entonces, a nosotros lo que nos interesa siempre es esta comunicación, como bien dijo Montserrat, entre los diferentes grupos. Porque en la vulcanología, la palabra inminente significa una cosa que igual no es de mucha utilidad a la protección civil. Y menos a la gente si no se sabe cómo transmitir esa incertidumbre. Y la gente siempre busca una respuesta muy sólida, muy cierta. Y como bien dice Itaiza, la vulcanología tiene que ser multidisciplinar. Tenemos que pensar en la gente, en los mensajes que reciben, digerirlas, presentarlas de otra forma para que les sean de utilidad. Pero también la gente tiene una responsabilidad de informarse bien. Tenemos una institución en Canarias que va a todos los municipios cada año y van 2 o 3 personas a escuchar. ¿Por qué?
porque se nos hace difícil, se nos hace grande pensar que en Tenerife podría haber una erupción. Hombre, tarde o temprano la habrá. Y es también nuestra responsabilidad como ciudadanos informarnos, prepararnos, tener la mochila, buscar la información. Y otra de las cosas que estamos haciendo a través de nuestra web en Volcano Stories es empezar a poner bien toda la información que podría ser de utilidad tanto a los canarios como a los turistas que vienen aquí y que buscan esa información y la encuentran. Estamos empezando, ¿no? Tenemos que ponerlo en español, lo tenemos que mejorar. Pero es ese esfuerzo para que haya un sitio donde luego ellos vean dónde pueden tener la información concreta. Un apunte, porque se ha nombrado a Mariano Hernández Zapata, que en la actualidad es consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Se le ha invitado a esta mesa, si no me equivoco, porque queríamos tener también la pata política en este debate y por motivos de agenda, corrígeme si me equivoco, Sharon, no ha podido estar. Correcto, así nos lo ha informado y es una pena porque al final son ellos los que toman decisiones importantes y tener ese testimonio, ponerlo al día, sería realmente importante, ¿no? Y lo hemos visto con otras emergencias y a veces estas cosas pasan y igual no están preparados para tomar esas decisiones y hay que hablarlo, debatirlo y tenerlo bien pendiente. Montse, al hilo de algo que ha contado en su respuesta ahora a Sharon, a la hora de tomar este tipo de decisiones en materia de prevención, en materia de emergencias, impera, entiendo, el criterio técnico, pero se valoran otros elementos como pueden ser los económicos, la afección a un sector como el turístico. Deben tenerse en cuenta todos los aspectos cuando analizamos el riesgo del multirriesgo hablamos, ¿no? Y tienes que ver la afectación, el impacto que puede tener cualquier riesgo en un territorio, pero no para dejar de tomar medidas de protección, sino como para, eso sí, tenemos que tener una idea global, general, del impacto que puede tener ese peligro, ese riesgo en la población. Hay que tenerlo cuantificado también previamente. Previamente tenemos que tener bien analizado el riesgo en el territorio, que es algo que también estamos arrancando para actualizar. Es verdad que hay algunos mapas, pero que tenemos que acabar de actualizar porque no es solo las zonas a lo mejor más propensas, sino qué tipo de escenarios, porque como saben, en La Palma pues sí, tuvimos coladas, pero al final toda la isla, si no es por gases, por cenizas, pues teníamos una afectación general, ¿no? Entonces, poco esta es la idea. Hay un elemento que al final está saliendo, que me gustaría incidir ahora, porque también es muy importante en el documental, y es esa comunicación que se tiene que hacer en cuanto, en este caso, en lo que eres experta, en cuanto a las emergencias, a la prevención con la población. Es decir, hay que mejorar en ese sentido, cómo se puede mejorar y, sobre todo, realmente qué papel tenemos que jugar también los ciudadanos, porque decía Sharon, tenemos la obligación de informarnos ante un riesgo que obviamente está ahí y no podemos negar. Pues sí, totalmente. Las administraciones, si no estamos cerca de la ciudadanía, si no nos notan cerca y no puede haber un feedback de alguna forma, nos van a ver siempre como una institución lejana que toma unas decisiones desde una sala, desde un despacho y que no tiene en cuenta, ¿no? Esa es la línea de actuación, no podemos tener otra, tenemos que de alguna forma transmitir credibilidad, porque si no, no estamos gestionando bien, no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por un lado, en cuanto a este riesgo, pues hay que empezar a hablar tranquilamente, a explicar esos mapas de riesgo, es decir, tenemos que la población tiene derecho a estar informada, esto por la Ley de Protección Civil del Sistema Nacional de Protección Civil, y tiene que conocer los riesgos antes y tiene que saber qué tiene que hacer durante una emergencia. Entonces, tendremos que publicar esos mapas de riesgo. Esos mapas de riesgo los va a ver la población y no se tiene que entender como pues, de forma pues, catastrófica ni de forma negativa, sino de convivencia de alguna forma y de saber qué tenemos preparado para la población, cuál es la respuesta, qué instrumentación, qué equipos, qué sistemas tenemos para actuar frente a ese riesgo y que de alguna forma que la población conozca bien, como bien decían antes, ¿no? Pues si el PEVOLCA es un plan que ahora mismo es difícil para la población, porque aunque estén públicos, pues también los documentos, los planes tienen que ser operativos, tienen que ser entendibles, tenemos que simplificar, ¿no? Entonces tenemos que avanzar en esta línea, actualizar los mapas de riesgo, trasladarlos a la población, que la población los conozca, saber qué tienen que hacer en caso de cualquier erupción, qué información les vamos a dar y de alguna forma pues también intensificar pues de alguna forma pues la autoprotección, todo aquello que podamos mejorar, asegurar, proteger lo que podamos, hasta donde podamos llegar para autoprotegernos, porque si tenemos alguna erupción, pues sabemos que lamentablemente
si hay una afectación en zonas pobladas, pues vamos a tener unas afectaciones a las infraestructuras, ¿no? Vamos a evitar a toda costa que no haya afectación a personas, ni por erupción, ni por las coladas, ni por gases, ni por ninguna otra actuación, y hasta donde podamos, pues proteger lo que podamos, lo que se pueda, ¿no? Y tenemos que llegar hasta ese máximo, y cuando suceda la emergencia, pues ya pues, ver un poco las consecuencias. Pero sí creo que nos falta muchísimo pues, este acercamiento. Ahora se está empezando también toda la parte de informar desde los centros educativos y demás, pero claro, tenemos que dar la misma información. Lo que no podemos es, por un lado, organismos científicos, administraciones, porque somos muchas las organizaciones y administraciones, y está muy bien porque todos nos necesitamos, pero sí es muy importante, y eso sí lo quiero aclarar, tenemos que dar el mismo mensaje. Tenemos que hablar de lo mismo, tenemos que hablar de los mismos riesgos, de los mismos escenarios, de qué planes tenemos, de cómo funcionan. Y eso sí que es algo que primero tenemos que asegurarnos que vamos a explicarlo bien, porque si tenemos voces diferentes vamos a perder la credibilidad realmente entre todos, ¿no? Entonces, ese va a ser el primer paso. Vamos a tener las herramientas, vamos a concienciarnos de dar la misma información, y a partir de ahí pues, llegar al máximo de población. Vamos a intentar que la población nos vea como instituciones creíbles, ¿no? Que al final es lo más importante para las personas que trabajamos aquí. Es fundamental desde el punto de vista, en este caso, de las emergencias, desde el punto de vista de las administraciones, pero también desde el punto de vista de las organizaciones científicas, desde el punto de vista de los expertos. Y te lo digo, Itaiza, porque sí que es verdad que no podemos esconder que esas discrepancias que existen y que son normales y que ayudan en muchos casos al avance de la ciencia, como también decía la propia María José Blanco en el documental, a veces es en lo que se pone el foco. No sé si por culpa de los medios de comunicación, que parte de culpa tendremos seguro, o también de los propios expertos. Decía el profesor Carracedo, que también aparece en este documental, que es que dentro de los volcanólogos hay mucho ego, y que menos mal que hay ego porque no es una profesión tan bien remunerada como debería, ¿no? Pero él decía que los egos son importantes, pero a veces parece que trascienden más esos egos, que trasciende más la discrepancia que el consenso al que se puede llegar gracias a la discrepancia. ¿Eso cómo se puede corregir? Es complicado. Es verdad que durante la erupción yo creo que se transmitió una coordinación bastante buena entre los grupos. Incluso el gobierno de Canarias dio un poco de libertad, lo dicen en el documental, ¿no? Lo dice el director del plan en aquel momento, que se dio pues, libertad para comunicar, y la verdad que comunicamos básicamente lo mismo. Siempre podía haber cosas diferentes, pero en general se intentaba comunicar lo mismo. Pero es verdad que tenemos que intentar coordinarnos mejor. A ver, también hay que entender que hay instituciones que son puramente científicas, con unos objetivos distintos, que son, pues, que tienen que tener una producción científica. En nuestro caso, nuestra institución es científico-técnica y al servicio de la población. Nosotros, aunque tenemos una parte científica, tenemos una parte de servicio, el IGN, como los que nos dedicamos a la vigilancia volcánica. Entonces hay que coordinarnos todos, ¿no? Entonces aprovecho para comentar que una de las medidas que estamos tomando para mejorar esa coordinación entre las instituciones es el nuevo Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Volcánica y de otros fenómenos geofísicos que el Gobierno de España ordenó un poco al Ministerio de Transporte, que es donde yo estoy, crear y desarrollar para coordinar todos los riesgos geofísicos, no solo la volcanología, sino otros riesgos, pero a nosotros lo que nos interesa es la parte volcanológica. Y ahí, en ese plan, hay varias acciones con intención de pues, mejorar esa coordinación, incluso financiar medidas que pues, mejoren en un futuro, si hay una nueva crisis volcánica, pues estar más acorde y, pues, yo qué sé, desde, por poner un ejemplo, desde tener el laboratorio de referencia para analizar las muestras, cosa que no existía, sino cada uno lo mandaba donde quería, o tener unas redes comunes de vigilancia para que todos los datos estén disponibles para todos, para la vigilancia, destinado a la vigilancia volcánica, y así, ¿no? Ese tipo de cosas son las que tenemos que intentar tender. Y también, por supuesto, la comunicación, intentar, dentro del plan también se habla de la comunicación, de intentar hacer una mejora y coordinarnos en cómo comunicar pues, tanto con lo que son las instituciones que llevan la protección civil, como con la población. La verdad es que durante el fenómeno del volcán de Cumbre Vieja se vio una buena coordinación, o por lo menos se transmitió además un discurso bastante uniforme en materia desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, pero yo también voy un poquito más allá. Cuando no estamos en esas fases críticas, cuando no estamos en una situación de riesgo, quizás echan falta, y aquí sí que también hago autocrítica, creo que los medios de comunicación tenemos mucha culpa de ello, solamente nos llama la atención, por ejemplo, la volcanología, cuando puede haber un riesgo inminente. Y ahora, en un rato, me gustaría preguntarte por lo que puede ocurrir con el Parque Nacional del Teide, en este caso con el volcán del Teide, pero ¿cómo se corrige eso? ¿Cómo se corrige el hecho de que solo nos interese la ciencia cuando supone un riesgo? ¿Cómo podemos
o cómo se debería hacer para educar mejor a la población también en las fases de tranquilidad de riesgo volcánico, por decirlo así? Pues quizá la primera medida, la más importante, es llegar a la población más joven, ¿no? A colegios, institutos y demás, porque al final yo creo que esto se ha hecho, por ejemplo, con todo lo que es la ecología, ¿no? El reciclaje, ¿no? Que se ha educado desde la infancia y eso ha llegado al resto, ¿no? Es una forma de llegar al resto de personas. Entonces, queremos hacer algo parecido en ese sentido con los riesgos en general. Los riesgos es algo que se está haciendo a nivel del gobierno de España, ¿no? De llegar a toda la población y en nuestro caso, pues el riesgo volcánico, ¿no? De que la gente entienda en qué territorio vive, qué tipo de fenómenos puede haber, pues que entienda que si va a haber una erupción no quiere decir que se va a destruir la isla. Por poner un ejemplo, porque eso nos pasó en el Hierro, sobre todo, ¿no? Hay gente que pensaba que la isla se iba a partir en dos. Entonces, educar a la población y que cuando surjan estas circunstancias, pues lo miren con otros ojos, ¿no? Entiendan qué es lo que está pasando y no tener que explicarles todo de cero cada vez, ¿no? Sino intentar llegar a gente que ya conoce el fenómeno, como a veces ponemos los ejemplos. Yo sé que el ejemplo de Japón tampoco es el más adecuado porque ellos tienen muchísimos terremotos pero tienen un sistema de educación que hace que todo el mundo sabe exactamente qué hacer durante un terremoto. Pues eso es lo que tenemos que tender, a pesar de que aquí las erupciones ocurren cada mucho tiempo, pero aún así sería lo ideal, ¿no? Y a nivel, al final tienes una perspectiva mucho más amplia que la que podemos tener los periodistas más locales, Sharon. ¿Cómo se vivió y se comunicó de cara al exterior lo que estaba ocurriendo en la isla de La Palma? A ver, lo de La Palma, nosotros lo llamamos la infoerupción, porque llegaron equipos de todo el mundo, fue realmente una noticia internacional y hubo muchísimo interés. Por un lado, porque evidentemente era un volcán con una afección a una población. Por otro lado, a nivel técnico, entiendo que es porque podían poner la cámara y con un zoom tomar imágenes impactantes, que también eso vende si estás haciendo una noticia. Y lo hemos visto recientemente con una serie de Netflix, La Palma, que ha arrasado, que es fantasiosa, que nosotros realmente, yo tengo mis opiniones personales sobre eso, pero resalta ese interés que hay. Y en ese programa, en Caños de Fuego, ponen un centro de vulcanología. Ojalá la hubiera vivido. Y es algo que creo que es una tarea pendiente, algo que se está trabajando, esa unificación para que haya un centro de vulcanología donde todos colaboren y trabajen. Porque a mí como ciudadana de a pie me parece un poco raro que estemos financiando al final dos instituciones que hacen más o menos lo mismo en ciertas cosas y realmente la fuerza está en que colaboren y trabajen juntos al servicio de la sociedad donde trabajan. Hay un elemento que también está muy vinculado, un poco lo comentaba ahora Sharon, y es el tema del espectáculo que se genera cuando ocurren este tipo de fenómenos. A nadie se le escapa que evidentemente una erupción de estas características es un fenómeno muy vistoso, que genera una expectación importante, pero ¿cómo afecta eso también a la gestión de las emergencias cuando tenemos a mucha gente que lo que hace es ir al lugar, a la zona, digamos, a la zona cero, a la zona importante, a sacarse un selfie, a sacarse una foto? ¿Eso cómo afecta y cómo se puede educar en ese sentido? Bueno, es verdad que la gestión de una emergencia puede ser diferente donde suceda, porque también depende de las administraciones que estemos y las decisiones que tomemos, ¿no? Yo tengo que decir que la gestión de esta erupción volcánica hubo una parte por la dirección del plan y el cabildo también y demás, que fue bastante intentar flexibilizar dentro de lo que había. Voy a hablar ahora de la población directamente afectada y después un poco de la población que iba visitante, para intentar que esas personas que estaban evacuadas, que pudieran acceder a las zonas, que pudieran ir a su casa, revisar. Claro, esto, por una parte, se entiende, ¿no?, la necesidad de la población, pero eso también nos obligaba, desde el puesto de mando avanzado, nos estresaba muchísimo el sistema, ¿no?, porque teníamos que tener pues, un control exhaustivo de cada día, quién había. Cada día era una emergencia diferente. Cada día, porque hubo una repartición por días de la semana de qué personas de qué zonas podían acceder a sus casas, que también trabajadores, ¿no?, que pudieran ir pues, a todo el tema de todo tipo de servicios, ¿no? Se intentó que dentro de la emergencia hubiera una cierta continuidad para evitar el impacto, ¿no? Yo ahí tengo que decir que se fue valiente, pero a la vez también estresó,
Pero bueno, ahí estuvimos también desde el puesto de mando avanzado, de alguna forma, pues, con una monitorización de saber dónde teníamos las personas cada día. Además, también un poco al hilo, ¿no? se acreditaron más de 1.100 personas científicas de diferentes instituciones, que eso significa también dónde tienes estas personas. Había riesgos continuos porque los gases eran continuamente. Hemos tenido bocas hasta el último momento. Cuando pensábamos que la erupción iba a finalizar, en el puente de diciembre aparecieron un poco las bocas más del sur, de la zona del cementerio de Las Manchas, y eso no nos lo esperábamos tampoco, ¿no? Y ahí tenemos pues, gente trabajando, gente acompañando, intentar que la gente que va a trabajar pues, que tenga un mínimo impacto, pues, los barcos que llevaban a la gente también, ¿no? para poder llegar y trabajar, ¿no? Pues eso estresó muchísimo, y siguiendo esta línea, la línea del gobierno fue siempre de facilitar, de no esconder, ¿no? Información. Eso sí que luego, bueno, nos estresaba a nosotros, pero bueno, también lo entendíamos de alguna forma. Y bueno, por la pregunta que me haces, pues también a la población visitante, pues también de alguna forma, dentro de las medidas de seguridad que teníamos establecidas, pues se permitió también pues, que la gente pudiera acceder. Eso pues, nos implica a tener muy bien trabajados los protocolos de las zonas de evacuación, de las zonas restringidas, ¿no? De alguna forma, donde no se puede acceder, cuáles son los controles, cómo se tiene quién te va a controlar que vas a acceder o no, qué equipos, qué EPIs tienes que llevar, repartirle a la población mascarillas, que se repartieron muchísimas también para evitar afectaciones. Yo un poco eso resume el tipo de gestión. Eso a lo mejor tienes esta erupción en otro momento, incluso aquí mismo, pero en otro momento histórico o de otro, no sé, en otro momento o en otra comunidad autónoma o en otro país, y la forma de gestionar puede ser muy diferente. Oye, a lo mejor tienes un gobierno que te dice, no, yo cierro, aquí no entra nadie. Elimino la vulnerabilidad, el riesgo me baja totalmente, tengo el peligro, pero como no hay nadie... Bueno, yo ahí sí quiero resaltar que, bueno, entre esa decisión y la otra siempre hay pues, un término medio. Yo creo que hay que resaltar cómo fue la gestión en este sentido, y la parte pues, operativa técnica se acopla un poco a esas decisiones. Obviamente había días pues, que teníamos que decir que no se podía, y eso a la gente le costaba entender y lo sentíamos muchísimo, pero es que no se podía acceder porque había detecciones de gases que eran incompatibles con poder acceder a esas zonas. Pero es importante la pregunta porque refleja también cómo se gestionó esta emergencia, ¿no? Y depende cómo se gestione, tiene muchas implicaciones detrás. Es obvio porque todos lo vimos que hubo incumplimientos, pero realmente, digamos ya ahora que ha pasado el tiempo, que se ha podido hacer balance, ¿se actuó con responsabilidad en líneas generales por parte de la población? Bueno, hubo de todo un poco. Es verdad que había tanta demanda de información y tanta necesidad de un poco pues, acceder a determinadas zonas. Me refiero ya un poco más a lo mejor a medios de comunicación y demás. Incluso la coordinación que teníamos con los drones. Se permitió también el acceso a muchísimas pues, empresas y pues también medios de comunicación, asignándole unos puntos para que pudieran volar los drones y que pudieran tener imágenes propias. Creo que esto hay que resaltarlo. O sea, se ha trabajado muchísimo para abrir un poco toda la información que podía ser pues, muy útil y favorecerlo, ¿no? Siempre ha habido casos puntuales. Sé que hubo algunas denuncias y demás por parte de la Guardia Civil, de personas porque se saltaron. Bueno, pero eso pasa en más emergencias, ¿no? De gente que entra en las zonas que están cerradas para ver si pueden hacer alguna vivienda y demás, por desgracia. Pero bueno, creo que en general la gente pues, respetaba. Es verdad que a veces había mucha frustración y lo podemos entender, de gente que, oye, he tenido que dar la vuelta a toda la isla para poder acceder a mi casa y no puedo entrar porque hay gases. Pues es que nos sentíamos muchísimo. Venían al PMA, la gente directamente, y hablábamos con las personas también. Creo que eso ha sido muy, muy positivo, ¿no? No es lo que uno se espera cuando va a gestionar una emergencia, pero creo que es importante estar cerca de la población. También se hizo partícipe a las asociaciones de vecinos. Les queríamos explicar la problemática de los gases para que a su vez lo pudieran trasladar a los vecinos y vecinas, ¿no? Tenemos que buscar estas herramientas. Hay asociaciones, hay pues, organizaciones que tenemos que integrar, tenemos que darle esa información y poder llegar pues al resto de la población para que dentro de lo que se pueda pues entiendan un poco las decisiones, ¿no? Así que a nivel general entendíamos la frustración, pero eso no quiere decir que la gente se saltara en general un poco las normas que teníamos.
Y Taisa, yo creo, a aprovechar que estás aquí, porque lo hemos comentado en algunas fases de este programa, en el documental se dice que desde octubre de 2017 empieza a haber avisos en el IGN de la actividad sísmica anómala en la isla de La Palma. En Tenerife hemos vivido en los últimos meses también actividad sísmica que se considera anómala y la pregunta obviamente está en el aire. ¿Hay riesgo de que pueda haber una erupción? Iba a usar el término inminente, no sé si es el más adecuado después de lo que he aprendido en este programa, pero una erupción a corto plazo en la isla de Tenerife. A ver, obviamente que va a haber una erupción en Tenerife en algún momento en el futuro, en los próximos 100 años, por ejemplo, es casi 100% seguro. La cuestión es dónde pones, ¿no? ¿Cuándo puede ser la siguiente erupción? Si me preguntas hace 10 años y comparo con ahora, pues yo pienso que ahora la probabilidad ha subido de que haya una erupción. Ahora podemos estar muy lejos o más cerca, es imposible de saber. Nosotros hemos visto señales anómalas muy pequeñas, o sea, algunas incluso que han requerido años de análisis, o sea, datos durante varios años para poder llegar a ver esa anomalía. Por ejemplo, la deformación que hemos detectado no se podría detectar con un par de días de datos, necesitabas incluso un año, más de un año de datos, ¿no? Entonces, son anomalías en algunos casos relativamente pequeñas y que no sabemos si pueden significar algo o no. Tenerife tampoco es una isla comparable a La Palma, porque es una isla que tiene una actividad, por ejemplo, sísmica inherente continua, que sabemos que tiene mínimo 500 terremotos al año. Y en La Palma, por ejemplo, antes de la erupción había prácticamente 10 terremotos al año. Entonces, son islas diferentes en ese sentido. Entonces, es complejo. Como digo, no podemos dar una probabilidad, pero sí podríamos decir, por eso se generó esto, se reunió el comité científico y se dio la información, porque obviamente son señales anómalas. Nosotros vamos a intentar, sobre todo, mejorar la vigilancia en lo que podamos para intentar dilucidar si estas señales son reales, si se mantienen en el tiempo o si pueden acelerarse y puede significar algo. Pero ahora mismo estamos en esa fase en la que realmente, por ejemplo, si en La Palma, en 2017, como bien comentas, hubo un pequeño enjambre de unos pocos, de 100 terremotos, 200 terremotos, y en aquel momento se convocó un comité científico de PEVOLCA, se reunió PEVOLCA y se hizo una rueda de prensa incluso, y en aquel momento no se podía saber realmente cuánto iba a durar. Ahora, a posteriori, todo es muy fácil. A posteriori, ahora analizamos los datos. De hecho, se están analizando datos tanto petrológicos de la roca y comparándolo con lo que se está viendo en los datos geofísicos, y ahora decimos, claro, eso que vimos en aquel momento, que era tan pequeño, pues parece que es el magma alojándose. Lo que pasa es que cuando uno tiene magma en el interior de la Tierra, uno espera una actividad más intensa, ¿no? Que es lo que tuvimos solo la última semana. Y esa que fue hace 4 años antes de la erupción, pues era imposible de saberlo. Entonces ahora mismo estamos en esa misma fase en la que no podemos saberlo. Pueden pasar 4, pueden pasar 10, pueden pasar 100. O sea, es imposible. Y desde el punto de vista de las emergencias, ante un fenómeno, como ha explicado Itaiza, que antes o después va a ocurrir, aunque no podamos medirlo temporalmente en la isla de Tenerife, ¿cómo se trabaja desde el punto de vista de las emergencias, teniendo en cuenta que al final las características de la isla de Tenerife pues, son distintas a las que tiene la isla del Hierro, las que tiene la isla de La Palma, que son los 2 últimos episodios que hemos vivido? Desde el punto de vista de protección civil y de las administraciones que gestionamos pues el riesgo, las emergencias, en nuestra cabeza tenemos que pensar que pues, la situación se puede dar. No vamos a entrar tanto, no le vamos a pedir, sí que pedimos, ¿no? Es verdad que pedimos y se llega donde se puede, pero por parte de protección civil tenemos que pues planificar y trabajar como si pudiera ser un riesgo que se puede dar pues en el día de mañana, ¿no? Entonces, ese es el cambio de mentalidad. La mentalidad es, hay que trabajar este riesgo para que pueda suceder en cualquier momento, ¿no? Entonces, ahora mismo, principalmente, estamos con la revisión del plan, que esperamos que ya una vez salga la directriz básica, pues podamos también incorporar todas estas cuestiones de esta erupción subaérea que no estaban contempladas y que había cuestiones que se contemplaban y que no se dieron. Bueno, hay muchas cuestiones, muchísimas, que hemos analizado, ¿no? Y que tenemos que incorporar. Y ¿Cuándo crees, perdona, Monse, que se puede finalizar con ese proceso de revisión del plan? Pues no tiene que durar mucho, porque es verdad que las reuniones de las directrices básicas han quedado un poco paradas después de lo de Valencia, porque es el Ministerio es quien las estaba impulsando, ya se habían empezado algunas reuniones, se están revisando las directrices básicas de todos los riesgos. Aquí ya ha habido por lo menos 3 reuniones de actualización de la directriz básica
Esto se tiene que retomar, se va a retomar ahora en este año, y a continuación la verdad que la parte del PVOLCA la tenemos ya muy identificada de las cuestiones de la erupción subaérea, ¿no? Entonces será hacer esta fusión y esperamos que, que en este año podamos trabajarlo y que el año que viene en alguna de las comisiones autonómicas de protección civil podamos llevar pues, este plan actualizado y a partir de ahí utilizarlo de base para ya empezar a difundir, a explicar, a también incorporar esos mapas de riesgo y también pues publicarlos para que todo el mundo pues tenga esta información, y no puede ser una cosa a largo plazo ni mucho menos. Pero sí es verdad que es importante que acabemos de ahora mismo centralizar esta información, actualizarla y tener un documento de base para todos para ir a una de alguna forma con la información que contemple el plan. Así que tiene que ser una cosa inminente. Bueno, aquí estamos al final para aprender, y yo creo que es importante también el uso de las palabras. Es fundamental. O a corto plazo. Es fundamental, y quizás, bueno, a veces usar un término u otro puede ayudar también en materia de comunicación. ¿Saben? Estamos entrando ya en la recta fase del debate, en la fase final, perdón, del debate. Hay una cuestión que es importante, que también vemos en el documental, que tiene que ver con la recuperación, con la reconstrucción, con cómo se tiene que afrontar la nueva realidad de La Palma. Hay muchos testimonios en ese sentido, pero si no me equivoco, hay una segunda parte de este documental que se centra en esos aspectos, ¿verdad? Exacto. Entonces tenemos un Lava Bombs 2, la reconstrucción, que con suerte podremos ver y debatir la semana que viene. Y te adelanto que tardamos 2 años en hacer esa película porque fue muy, muy difícil abordar tantos temas y intentar hilarlo de la forma más útil para poder escuchar todas las voces, pero que tenga todavía una narrativa, ¿no? Pero yo lo que quería puntualizar, primero agradecerte a ti y a Mírame Televisión por tener este debate, por mostrar las películas, por oxigenar estos temas tan importantes y dar solo un punto de inflexión, decir que cuando empezamos con este proyecto de Geotenerife hace 13 años, a mí siempre me dicen, no hables de volcanes, que aquí se nos va el turismo, no se puede hablar de esto, no sé. Y aquí estamos hablando, creo yo, bastante abiertamente de temas muy importantes. Y yo agradezco muchísimo a Montse, a Itaísa, que estén aquí hoy. Una pena que no pudo estar la pata política, como has dicho, porque también es importante, pero realmente creo que tenemos que afrontar todo esto con serenidad y todos afrontar nuestra responsabilidad. Y quería solo apuntar una cosa, que cuando pasan estos temas la gente a veces se estresa mucho por los bulos, por los pseudocientíficos. Beban de fuentes oficiales, infórmense bien. No estén compartiendo cosas, porque lo que a mí más me rompió en corazón en esos 3 meses en La Palma fue todo el dolor innecesario que se vivió gracias a bulos o a temores que realmente no formaban parte de la realidad. La gente lo pasó muy mal, pero creo que si seguimos mejorando podemos acompañarlos mejor, informarlos mejor, prepararlos para que seamos más resilientes de cara al futuro. Y ese es realmente el reto que nos hemos dado, intentar ser una fuerza positiva en eso, en todo lo que podamos, y siempre reforzando la postura oficial, porque eso es importante. Al final ha sacado un elemento que yo creo que es clave y que puede ser un buen broche para este programa, porque vivimos en un momento en el que la desinformación bueno, pues tiene cada vez pues, mayores autopistas por las que se puede desarrollar y por las que puede llegar a la población. Eso está generando muchos problemas, supongo que, y ahora te preguntaremos en materia de emergencias también, a la hora de divulgar científicamente también, y ese cuestionamiento de todo, ¿no? En el que nos hemos nos hemos visto inmersos, sobre todo por un sector cada vez más grande de la sociedad, y sobre todo también a raíz, por ejemplo, de lo que ocurrió con la pandemia del COVID-19. Bueno, supongo que preocupa desde el punto de vista de emergencias cómo se está abordando esta cuestión. Bueno, sí es cierto que al final son temas que se tienen que explicar bien y tienen que explicarse por parte pues, de las administraciones, de personas que formamos parte pues, de todos estos servicios y de gestión de un gabinete de información que está en coordinación con los gabinetes de coordinación pues, de las otras administraciones. Y sí, la verdad es que incluso estos bulos es que pueden ponerte en una situación de riesgo. Es decir,
esto es importante, es decir, puede haber bulos o informaciones pues, de fuentes pues, que no conocen. Es que desgraciadamente yo veo también noticias muchas veces que son totalmente alarmistas, catastróficas, y eso nos hace un favor, pues un flaco favor, porque después cuando realmente necesitamos aplicar medidas de autoprotección a la población, pues la gente está muy despistada, ¿no? Y es normal, porque hay pues, una serie de fuentes que muchas veces pues, nos ponemos a desmentir, entras y es un poco... con La Palma ha pasado muchísimo también, que ha habido cualquier cosa, que hay una reactivación, y la gente lo sufre muchísimo. A mí me escriben de las asociaciones de vecinos de Las Manchas y, bueno, y de La Palma en general. La gente pues está nerviosa y es normal porque tienen muy reciente todo lo que sucedió y cualquier información, cualquier cosa, pues les afecta muchísimo, ¿no? Entonces, ostras, por eso decía, es importante que ahora en el tema del riesgo volcánico vayamos a una, que realmente no haya fisuras, que vayamos con el mismo mensaje y a la población generarle pues credibilidad. Yo creo que cuando consigamos pues estos mensajes que vean que son únicos, que van en sintonía, que vienen de administraciones, que no vienen de... pues depende qué fuentes, ¿no? Porque muchas veces también a nivel de medios de comunicación, algunos puntualmente, pero que no preguntan, que no se informan, que ante a lo mejor un aviso amarillo de AEMET pues te ponen unas fotos de unas palmeras a punto de volar. Es como, esto a la gente es normal que le preocupe. No, pues miren, si no hay una información que diga que se ha activado un plan de protección civil, esta es la clave. ¿Hay algún plan de protección civil activado? Si no, ¿se están dando medidas de autoprotección por parte de las autoridades? Si no, si es que sí, están en fuentes oficiales. Si es simplemente información suelta y demás o de otras fuentes, pues vamos a tener ahí un problema. Entonces, es importante que vayamos a una, en el comité científico, en las administraciones científicas, en las instituciones que nos pueden echar una mano, ir a una, para que la población pues, no identifique fácilmente qué información pues es fiable y cuál no, ¿no? Se hace un trabajo por parte de los gabinetes de comunicación, el gabinete de comunicación del 112, de la Consejería de Emergencias, pues hace un trabajo diario pues, muy importante, y obviamente los medios de comunicación que se hacen eco de esa información y la divulgan y son multiplicadores, pues nos ayudan muchísimo, ¿no? Pero bueno, todavía quedan pues algunas fuentes, personas que se les da voz también y que tienen su opinión, y bueno, pueden tener su opinión, pero yo creo que es importante que la gente empiece a identificar qué información es oficial, cuál viene de las administraciones y que sea creíble, porque es verdad que que a veces puede pasar, pues no se lo creen y van a otras fuentes. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que trabajar para que las administraciones seamos creíbles. La credibilidad es lo más importante. Se pierde en 0,1, la que puedes... Entonces, trabajamos muchísimo y muy duro, y con el gabinete de comunicación nuestro y con todas las administraciones, para tener esa credibilidad y bueno, eso es lo más importante realmente. Y en el caso, desde el punto de vista estrictamente científico, y Thaisa, ese negacionismo, yo entiendo que genera desánimo, es lógico que lo genere, pero ¿cómo se afronta esa situación? Es decir, es que llevo años estudiando sobre esta materia, llevo años de experiencia trabajando en esto y me están negando cuestiones personas que ni siquiera me lo confrontan con datos científicos, sino simplemente con creencias o cuestiones personales. ¿Cómo se afronta eso, Thaisa? A ver, es complejo. Al final, una persona individual puede decir lo que quiera en redes sociales, y no pasa nada. Y la cuestión es a dónde llegue, ¿no? Si llega muy lejos o no. A mí lo que a veces me preocupa es, por ejemplo, en algunos medios, el clickbait. Y a veces tiran de esas personas que no tienen un conocimiento, a lo mejor publican algo en redes sociales y el periódico digital lo acaba publicando. Tengo un ejemplo que me acuerdo ahora, que hablaban de que habían utilizado la inteligencia artificial para decir dónde iba a ser la próxima erupción en Tenerife. A ver, le preguntas a ChatGPT y ChatGPT te da información de lo que encuentra por internet y ya está. Eso no es usar inteligencia artificial ni es una noticia real. En esos casos es verdad que cuando ya sí que tiene o llega más gente, intentamos pues hablar con los periodistas y decir, bueno, pues si quieres te comento exactamente esto porque no es así y tal. Entonces, pues a veces salen noticias, otras veces no. Intentamos combatirlo como podemos, pero es complicado. La verdad que es muy complicado. Siempre intentamos pedir el apoyo pues también de los periodistas en general, para que entiendan que, pues mira, si pones una información de clickbait de una cosa de la prensa rosa, pues da un poco igual, le va a afectar a la persona un poco más. Pero cuando es algo así que puede afectar en el nivel de riesgo, ¿no? Porque al final una población bien informada reduce el riesgo volcánico. Pero si tiene una información equivocada o lo que sea, puede aumentar el riesgo. Eso es lo fundamental. Entonces ahí, por eso intentamos estar de la mano también de los periodistas muchas veces, para que cuando ellos quieran nosotros estamos disponibles y les podemos informar y responder a cualquier duda que tengan. Eso siempre estamos para ello. Sin duda, uno de los grandes retos que tenemos
en la época actual es luchar contra esa desinformación. Documentales como este yo creo que ayudan porque al final se apoyan en esas voces oficiales, en esas voces científicas y esto es lo que tenemos que fomentar, este tipo de trabajo, en este caso audiovisual, pero ese tipo de canales de comunicación. Y Taisa Domínguez, Montserrat Román, de verdad, muchísimas gracias a los dos por haber venido, porque yo creo que forma parte de algo que ha estado también dentro de esta mesa en esta hora de debate que llevamos, que es la necesidad de ser transparentes a la hora de comunicar para que la gente pueda tener también pues, un contacto más directo, ¿no?, con la fuente principal, que en este caso son los expertos como son ustedes, de verdad. Y Taisa, Montserrat, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y la verdad que sí, es lo que, al menos la parte técnica, lo que pretendemos es que la población se crea cuando salimos a explicar cualquier cosa, que crean lo que estamos diciendo y evitar así pues bulos y cualquier tipo de desinformación. Muchas gracias. Y bueno, Sharon, gracias también, por supuesto. Felicidades por este trabajo y nos vemos pronto, espero, en esa segunda parte. La verdad que estoy impaciente. No he querido ver esa segunda parte porque quería centrarme en este primer trabajo para no estar influenciado y después poder dedicarme a ese trabajo que estoy seguro de que va a tener un éxito como el que ha tenido esta primera parte. Hemos tenido suerte, la verdad, he ido a varios festivales, vamos a conferencias científicas y siempre con el mismo mensaje, ¿no? Vamos a debatir los temas, vamos a seguir construyendo resiliencia y todos a la una escuchándonos y avanzando. Bueno, pues avanzar es fundamental también en materia técnica, en materia científica, en materia de prevención de emergencias y de comunicación. Así que muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por haber, seguro que seguido con mucho interés todo lo que se ha dicho en esta mesa. Al final es fundamental poder beber de esas fuentes oficiales, poder nutrirnos, enriquecernos, aprender día a día. Todos nos equivocamos, todos podemos cometer errores, pero precisamente si sabemos que esos errores o conseguimos que esos errores nos hagan aprender la lección, mejorar para el futuro, yo creo que va a ser fundamental la educación, la comunicación, la transparencia, la investigación, la divulgación. Son valores fundamentales en nuestra sociedad. Hoy hemos querido trasladarlos en esta mesa, de verdad. Muchísimas gracias y que pasen una feliz noche. Ven y mira.